Kaixo denoi. Hasi gara. En el vídeo de hoy estudiaremos el tema 1 de gramática. Pregunta, negación, nongoa, koa. En euskara las oraciones interrogativas se construyen según este esquema. Galdegaya más verbo. Más sujeto más interrogación. El sujeto no es obligatorio. Galdegaya es la palabra que nos dice el tipo de pregunta que hacemos, o nos hacen. Por ejemplo, nor significa quién, nortzuk significa quién es. Nom significa dónde, nongoa de dónde si es una persona. Nongoak. De dónde cuando preguntamos sobre varias personas. Así decimos. Nor zarazu. ¿Quién eres tú? Nor gaura. ¿Quién es él o ella? Nortzuk dira haiek. ¿Quiénes son ellos o ellas? Nortzuk zarete zuek. ¿Quiénes sois vosotros o vosotras? Nor da. ¿Quién es? Para preguntas que se contestan con un sí o un no, las preguntas se construyen como si fuesen afirmativas, por ejemplo. Zu Pablo zara. ¿Tú eres Pablo? Bai, ni Pablo naiz. Sí, yo soy Pablo. Ez, ni naiz Pablo, ni Alberto naiz. No, yo no soy Pablo, yo soy Alberto. Marta bianakoa da. ¿Marta es de Viana? Bai, Marta bianakoa da. Ez, Marta ez da bianakoa, Marta lodosakoa da. Zuek labastidakoak zarete. ¿Vosotros sois de la Bastida? Bai, gu labastidakoak gara. Ez, gu ez gara labastidakoak, gu oiongoak gara. En la última respuesta, para decir que somos de Ollón, como Ollón acaba en N no ponemos la terminación, coac, sino, goac. Que significa lo mismo pero se pone cuando el pueblo acaba en N. Así para decir que somos de Irún, decimos guirungoak gara, y de Larraún, larraungoak. Las oraciones negativas se construyen según el esquema siguiente. Sujeto. Más es. Más verbo. Más. Nuevamente el sujeto no es obligatorio. Naiz arrantzalea, ni okina naiz. No soy pescador, yo soy panadero. Ura ez da garraiolaria, ura dendaria da. Ella no es transportista, ella es tendera. Ni naiz Natalia, ni Mónica naiz. Yo no soy Natalia, yo soy Mónica. Ya que hemos comentado algunos oficios, veremos para acabar la lección cómo se construyen las palabras para los oficios. En euskara, denda significa tienda, añadiendo el sufijo ari. Tenemos dendari. Tendero. También sabemos que taberna significa bar, así que añadiendo de nuevo, ari. Tenemos tabernar y tabernero, o barman. De canta. Cantar, tenemos cantari. En otros casos garrayo. Transporte, que en castellano se pronuncia garrayo. Añadimos, lari. Haciendo garrayo lari. Transportista. Lo comentado es la regla general para oficios, pero hay excepciones, como arrancha. Pesca, para el que se construye arranchale. Pescador, esto se explicará más adelante. Pero podemos adelantar que la terminación, zale, significa aficionado a, o que le gusta la pesca. Como ejercicio podemos traducir las siguientes conversaciones. En el próximo vídeo de gramática subiré las traducciones. Para finalizar el vídeo vamos a ver las traducciones del tema 0. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado no olvides suscribirte y dar a me gusta. Eskerrik asko.